El campo, el sacrificio silencioso. Bajemos del despacho al barro, porque donde más se nota la política real es en el campo, en el tractor, en la factura del gasoil, en el precio, en origen. Ahí la economía deja de ser teoría y se vuelve supervivencia. Cuando te quitan la tierra, te quitan la voz y después te alquilan la moral. Si alguien quiere entender de verdad qué es la soberanía, no como palabra bonita, no como bandera agitada en una plaza, sino como músculo real, que no empiece por los discursos del Congreso ni por los editoriales con corbata, que empiece por un amanecer de invierno en el campo, cuando todavía no hay épica, ni himnos, ni platós, ni tertulianos indignados, sino barro, frío y una verdad simple. La tierra no entiende de relatos, la tierra entiende de cuentas, porque el campesino no vive de ideología, vive de margen, y cuando el margen desaparece, desaparece todo lo demás. Desaparece la finca, el oficio, desaparece el pueblo, desaparece la cadena de valor, desaparece la cultura material que sostiene a un país, y al final lo que queda es una nación de consumidores, no de productores, de empleados precarios, no de dueños de su vida, de gente que depende de fuera para lo esencial, y que, por tanto, no tiene voz moral propia, porque el que depende, aunque se ponga chulo en redes, termina obedeciendo. Esto es lo que no te cuentan con claridad, porque no cabe en un rótulo. Un país que no produce comida es un país que no manda. Un país que no protege su producción primaria, su industria y su energía, puede hacer mil discursos de derechos humanos, de justicia internacional, de dignidad y de valores, pero suena hueco, porque en cuanto viene una crisis, en cuanto sube el precio de algo, en cuanto se corta una cadena de suministro, en cuanto aprietan desde fuera, se le encoge la valentía como se encoge el cuerpo cuando le falta calefacción. Y aquí entra el gran tema, el tema feo, el tema que no tiene glamour, los acuerdos comerciales y el modelo económico que los sostiene. Llámalo Mercosur, llámalo libre comercio, llámalo modernización, llámalo competitividad, y al final la idea es la misma. Es una simpleza cruel. Abrir el mercado como si el mercado fuese una religión y no un campo de batalla. Permitir que entre producto de fuera con reglas distintas, con costes distintos, con controles distintos. Y luego decirle al agricultor español, con una sonrisa de tecnócrata, que se adapte. Que se adapte, claro, como si adaptarse fuese una virtud moral y no una condena. Veamos el agricultor contra el mundo y contra su propio Estado. Imagínate el escenario, porque esto es importante para que el oyente lo sienta como se siente un golpe en la mesa. El agricultor español se levanta, produce, paga gasoil, paga agua, paga maquinaria, paga seguros, paga fertilizantes, paga inspecciones, paga burocracia, paga normativas, lo vigilan hasta la etiqueta, hasta el sello, hasta el milímetro de la caja, le exigen trazabilidad, le exigen controles, le exigen sostenibilidad, le exigen cumplir una lista de condiciones que, en abstracto, puede tener sentido, pero en la práctica se convierten en una soga cuando no son iguales para todos, y luego, a la hora de vender, se encuentra con una cosa que es casi obscena. El precio se lo marca un mercado donde él es el último mono, donde hay intermediarios con fuerza, donde hay distribución con fuerza, donde hay grandes superficies con fuerza, donde hay importaciones que entran como cuchillos por los lados, y donde el que produce, el que arriesga, el que trabaja, es el que menos manda. Es decir, en el país de la agricultura, el agricultor está solo. Y cuando protesta, cuando salen los tractores, cuando se corta una carretera, cuando se rompe el silencio, entonces aparece la propaganda. Son 4, son exagerados, son manipulados, son de tal ideología, son de tal partido, son de extrema no sé qué. El truco de siempre, en lugar de mirar el problema material, etiquetar al que lo señala, para que la ciudad lo desprecie y el sistema respire. Pero el campo no protesta por capricho, protesta porque se está quedando sin futuro, y un país que se queda sin campo se queda sin futuro aunque tenga 100 debates culturales al día. Veamos ahora Mercosur y la trampa elegante, que no es más que competir con reglas desiguales. Ahora vamos al núcleo duro. Cuando se habla de acuerdos con Mercosur, se suele vender con un lenguaje bonito. Oportunidades, exportación, apertura, modernidad, crecimiento, y eso, dicho así, suena casi inevitable, como si o lo aceptas o te quedas fuera del mundo. El problema es que el mundo real no funciona como un folleto. ¿Bajo qué reglas competimos? Si tú obligas al productor español a cumplir normativas estrictas, controles estrictos, costes altos, y luego permites que entre producto de fuera con estándares distintos o con controles menos exigentes o con costes laborales y ambientales incomparables, entonces no estás haciendo libre comercio, estás haciendo una competencia tramposa, una carrera donde uno corre con botas de plomo y el otro corre descalzo, y luego te aplauden al descalzo por ser más competitivo.
Ahí es donde nace esa expresión que el sistema intenta no pronunciar demasiado porque le delata: las cláusulas espejo. Es decir, si aquí se exige X, que allí se exija X. Si aquí se prohíbe X, que allí se prohíba X. Si aquí el coste de producir incluye 1000 obligaciones, que fuera no se pueda entrar jugando con menos obligaciones, porque si no haces eso, lo que estás haciendo es simple: estás importando el producto, estás importando también el modelo, estás premiando al que produce más barato, aunque sea a costa de degradar condiciones, de rebajar controles, de jugar sucio. Estás diciendo en la práctica: tu manera de producir, tu oficio, tu dignidad, tu campo no valen para nada frente a la lógica del beneficio rápido. Y esa lógica tiene nombre, aunque en España se disimule: globalismo económico. No como insulto de bar, sino como realidad: el poder de grandes intereses que convierten los países en mercados y a los ciudadanos en consumidores y a los productores en estorbo. Veamos ahora nuestra jaula productiva: la burocracia arriba y la ruina abajo. Aquí vuelve Europa, porque todo vuelve a Europa cuando vives en carril. La Unión Europea funciona muchas veces como una máquina que exige por arriba norma, control, papeleo, requisitos, mientras por debajo abre la puerta al producto de fuera o permite dinámicas que, en la práctica, hunden al productor local. Y entonces el campo se convierte en el ejemplo perfecto de una soberanía debilitada. Tú cumples, tú pagas, tú te adaptas y aún así pierdes. ¿Quién gana? Ganan los intermediarios, gana quien controla la distribución, ganan sectores que se benefician de importar barato y vender caro, ganan quienes convierten la alimentación en un negocio financiero y pierden los de siempre, el productor y el consumidor, porque el consumidor también pierde, aunque no lo vea al principio, porque la dependencia siempre se paga. Solo que se paga más tarde, cuando ya no queda alternativa, y entonces sí, sube el precio, baja la calidad, desaparece el control real y llega el chantaje. Y mientras esto pasa, los partidos juegan su papel. Unos se visten de modernidad y te hablan de sostenibilidad como si fuese un mantra, mientras dejan el campo colgando, asfixiado por costes y por competencia desleal. Otros se visten de defensa de España mientras cuando toca señalar a los verdaderos beneficiarios del sistema, los grandes intereses, los intermediarios, el modelo económico, se quedan en el eslogan, en la foto con el tractor, en la indignación de campaña. Y al final, el productor otra vez solo. El campo revela algo muy importante sobre el país entero. Aquí viene el punto donde esto se conecta con todo lo demás, porque esto no va solo de naranjas, de aceite, de cereal, de ganadería o de fruta. Esto va de la columna vertebral de una nación. El campo revela 3 cosas. Primera, que la economía real se sostiene sobre gente que trabaja, no sobre discursos. Segunda, que la política, si no protege producción, no protege país. Tercera, que cuando pierdes soberanía material, te vuelves vulnerable al chantaje exterior y a la propaganda interior. Porque un país que no puede garantizar su comida es un país que puede ser presionado con facilidad. Un país que vive de importar lo esencial es un país que no tiene margen para ser independiente ni siquiera en su moral. Hoy condenas, mañana callas, hoy te indignas, mañana te tragas un acuerdo, hoy te venden valores, mañana te venden obediencia. Y el campo, que no tiene plató, te lo dice con una sinceridad brutal. Con valores no pago la factura, con relatos no lleno el depósito, con moral de tertulia no saco adelante la explotación.